Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, Ahí estamos. Bueno, continuamos con el texto de Svampa, ¿sí? Lo más pesado ya está, digamos, del texto de Svampa. En realidad ahora comienza como a correr el tiempo, en el cual ella escribe, pero como de los actores, al estar ya, los cuatro actores, al estar explicados, eh, y estar explicado este cuadro que es muy importante, que hablaba de cómo estaba compuesto el peronismo, desde la composición orgánica y desde la ideología y dónde estaba cada rama vinculada a qué ideología. Esta diapositiva donde la expliqué es muy importante, así que por favor traten de tomar bien nota ahí o vuelvan si no lo tienen claro porque es muy importante. Eso facilita, digamos, todo lo que viene para adelante. Nosotros la clase anterior estuvimos trabajando sobre, bueno, el triunfo de Cámpora, el acercamiento a los sectores juveniles, eh, las demandas de institucionalización, es decir, que tanto las ramas del movimiento nacional justicialista como los actores corporativos y sociales eh, se sometieran a las instituciones, ¿sí? Al juego de las instituciones. Eso estaba en un escenario político, social y económico, hablamos del pacto social, desde la cuestión social terminar con el tema de las tomas y, digamos, el freno a las organizaciones político-militares, ¿no? Ya que se había establecido un nuevo gobierno constitucional. Dijimos que ahí se da el retorno de Perón, ¿sí? Gana Cámpora, obviamente, las elecciones, asume Mayo, Cámpora. Perón retorna mayo, junio, julio, en julio, pero ahí dijimos que se da una, una movilización muy masiva de sectores vinculados al peronismo, pero que era el peronismo, como que distintas corrientes ideológicas estaban adentro del peronismo, distintas ideologías, y ese hecho se manifestó el 20 del 6 del 73 cuando se dio esa movilización, pero terminó todo a los tiros, básicamente. De hecho, Perón no pudo dar el discurso y ahí ya de alguna manera explicamos la clase anterior también el posicionamiento, esto de la crítica que hace Svampa al respecto y cómo de alguna manera señala a Perón como el responsable de esta cuestión, es decir, de que surjan ideologías contrapuestas dentro del peronismo. Y entonces eh, dijimos que sí, Perón, de alguna manera, después de ver lo que sucedió, el retorno de él desde 1955 a la Argentina, y bueno, ver lo que sucedió, él va a tomar de alguna manera una postura, como un posicionamiento. Bueno, acá hay una actividad, ¿sí? Ya para ir más o menos teniendo en cuenta cuál va a ser el posicionamiento de Perón. ¿Sí? Fíjense el discurso, el 20 del 6 es el retorno y este enfrentamiento. Y el 21, al día siguiente, ahí Perón ya hace un discurso y de alguna manera va tomando postura. Lo que estoy diciendo concretamente es dónde se va a apoyar estas cuatro, a cuál le va a dar prioridad, y ahí ideológicamente, que la izquierda y derecha peronista, dónde él se va a apoyar. Segundo momento de los tres, se denomina, fíjense ya el título, peronistas versus peronistas. Este momento va a ir desde la renuncia de Cámpora, la renuncia de Cámpora, desde la renuncia de Cámpora hasta la muerte de Perón, el 1 del 7 del 74. Ese momento Svampa lo denomina peronistas versus peronistas. ¿Cómo está estructurado este segundo momento? De una manera simple. Digo los títulos principales, así después ya me meto a explicarlos, que sería el primer subtítulo acá. Entonces dijimos que el peronismo era un movimiento que estaba compuesto por distintas columnas, cuatro, sobre todo tres,
para ese momento, ideológicamente por dos grupos, izquierda y derecha. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear en este segundo momento? Va a plantear cómo Perón se vincula a una de las columnas que era la sindical. Después ahora vamos a ver qué decisión toma con esa columna, ¿sí? Fíjense, rama sindical, que sobre todo en gran parte estaba vinculado a la derecha peronista. Todo eso lo expliqué en el video, un video atrás o dos videos atrás. Y el otro, es decir, qué pasó con Perón y, digamos, la rama juvenil que estaba más que nada vinculado a la izquierda peronista. Entonces, el título, este segundo momento de peronistas versus peronistas, justamente explica esa doble relación. Entonces, Perón y el sindicalismo, la recomposición de un vínculo perdurable. Primera cuestión, si dice recomponer es porque se presupone que en algún momento eso estuvo unificado, digamos, compuesto, se rompe y después se intenta como reconstruir. Por eso la palabra recomponer. Obviamente ese momento de unión, de fuerte unión o lazo entre Perón y el sindicalismo fue el 40. De hecho, el peronismo había nacido como muy cercano a los sindicatos. La CGT ya existía desde 1930, pero bueno, va a haber una parte de la CGT que apoye mucho a Perón, ¿sí? A partir de los 60, esto ya lo vimos este año, ¿se acuerdan que surge esa línea de Bandor, la línea burocrática? Y como que ahí Perón se distancia por primera vez del sindicalismo, ¿no? Un vínculo que había estado muy unificado, muy sólido, se comienza a resquebrajar o a sufrir, por eso es recomposición, está unido en el 40 y algo se empieza como a resquebrajar, a romper. Fue el momento en el cual Bandor, ¿se acuerdan? Dijimos que intenta ocupar el lugar de Perón. Bandor negocia con gobiernos que tenían la proscripción del peronismo, y Perón eso medio que lo ve como una traición. De hecho, bueno, justamente en ese contexto, digo, voy marcando estos hechos para que ustedes tomen dimensión de lo que estaba pasando. Bandor era una figura muy importante del sindicalismo, y en ese momento en el cual el sindicalismo burocrático, que era el de Bandor, acá retrocede a los 60, por eso lo aclaro, una parte del sindicalismo se intenta como separar de Perón y de alguna manera Bandor reemplazar a Perón. ¿Qué hace a su vez Perón? Cuando ve que se le está escapando el sector sindical o como que se apoya en el otro sector, que era el sector más juvenil y de izquierda peronista. Todo esto en los 60, ¿no? Por eso dice, como respuesta y forma de construir poder político se apoya en los sectores de izquierda del movimiento nacional justicialista, que se llamaban, eran nombres de ese momento, ¿no? No se decía izquierda peronista, sino que se decía la tendencia revolucionaria, la JP, Juventud Peronista, Montoneros, que era la organización político-militar peronista, ¿sí? Como que hay dos áreas, y mientras que era la sindical y la juvenil, y esta en los 60 se te intenta como escapar, ¿sí? Entonces Perón se apoya en la otra, ¿sí? Apoyarse quiere decir que uno comienza a establecer relación, como que los comienza a escuchar más, comienza a tener más diálogo, más fluido, ¿sí? Y en ese contexto no fue menor uno de los tantos asesinatos que hubo. Había muchos asesinatos políticos, digamos, asesinatos por causas políticas, ¿no? Lo cual es muy grave, ¿no? Cualquiera sea el líder, ¿no? Esto como que, no sé, como que cuando se dan asesinatos políticos es algo muy grave para el conjunto de la sociedad, ¿sí? Porque es como que no hay reglas y es como que ahí es caótico, es como que la sociedad de alguna manera está como al borde realmente de un caos, ¿sí? Como que es algo grave. Obviamente cualquier vida, toda vida vale, ¿sí? No importa si es político, futbolista o verdulero. Pero lo que pasa es que cuando se asesina a un dirigente político o sindical, ¿sí? Es algo muy grave, en realidad. Independientemente de que capaz no es una persona que
que comulgue con mi ideología, ¿no? Pero si matan a un líder político o a un dirigente político de otro partido que no es el mío, es grave, digamos, porque es como que, no digo no hay democracia, pero ya entras en un escenario muy complicado, ¿sí? Porque, nada, bueno, justamente en ese contexto, por eso hago toda esta intro para decir, asesinan a Bandor. Bandor había sido justamente el dirigente del sindicalismo burocrático, ¿sí? Vandálico atentado a la UOM, 4 individuos armados con ametralladoras le dieron muerte de 3 balazos en el pecho y al retirarse dejaron 2 bombas en el edificio. Habría otros 2 muertos. Esto pasa en los 70, ¿sí? No recuerdo el año exacto, no sé si lo hice ahí. Bueno, asesinan a Bandor. No se sabe, está claro que no lo asesinó, en teoría no lo asesinó, no se sabe quién lo asesinó. No lo asesinó, se supone que no lo asesinó el gobierno, sino que lo que se supone que fue, por eso miren por eso el título, peronistas versus peronistas, que fueron propios sectores del peronismo, pero bastante enfrentados al sindicalismo burocrático, que Bandor venía de acá. Entonces el otro sector peronista, más vinculado a la izquierda peronista, es decir, este sector, la izquierda del Movimiento Nacional Justicialista, los que llevaron adelante el atentado, porque justamente de hecho le pusieron el nombre de Operación Judas, ¿no? Porque lo consideraban a Bandor un traidor político. Siempre, obviamente, no se sabe quién lo ejecutó, siempre estuvo la sospecha entonces que era esta izquierda peronista y que Perón lo sabía, digamos, que era muy raro que algo así pasara sin que Perón diera lo que hay. La verdad que no está comprobado tampoco. Puede ser real, sí, puede no serlo también. Entonces, en los 40, siempre estoy hablando de Perón y el sindicalismo, ¿no? Entonces, en los 40 dijimos que hubo un momento de fuerte unión, con penetración entre el Perón y los sindicatos. En el 60 esa relación se rompió, porque ahí es donde está Bandor, que se intenta cortar solo. Ahora, después de lo que sucedió este día, sí, que Perón vuelve a la Argentina. Todo esto pasó con, por ejemplo, todo lo que es los 60 con Perón desde España, ¿no? Por ejemplo, acá Perón no estaba en Argentina, estaba en España. Este puntito y este puntito, ¿no? Perón estaba en el exilio. Y Perón, cuando intenta volver en el 73 y se arma todo ese descontrol, ¿sí? Perón y Cámpora ya era presidente, digamos, y todo hacía suponer que Perón se iba a presentar como candidato más acá o más allá en el tiempo, pero Perón iba a ser presidente. Perón dice, bueno, llega el avión, se arma todo ese quilombo, y uno piensa, bueno, en algún momento yo voy a ser presidente, y él dice, bueno, de alguna manera tengo que otra vez acercarme a los sindicatos, con lo cual la relación estaba todo mal. Por eso es recomposición, ¿no? Digamos, grupos unidos, se rompe la relación con el sindicalismo y acá se intenta recomponer. Que esto sería mediados del 73 en adelante. 40, 60, mediados del 73 en adelante, que es cuando Perón llega. Ahí dice, yo acá necesito a los sindicatos para el presidente es Cámpora, pero más o menos Cámpora hace lo que le digo yo y en algún momento directamente yo voy a ser presidente. Y ahí tengo que tener un buen vínculo con los sindicatos porque hay que arreglar políticas, hay que arreglar salarios, condiciones de trabajo. Necesito de los sindicatos. Entonces ahí es donde Perón se vuelve a acercar a los sindicatos. Por eso es recomposición, ¿sí? Y ahí se establece como una negociación entre Perón y esos sindicatos burocráticos que anteriormente fueron representados por Bandor. Bandor ya estaba asesinado. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay como un ida y vuelta, una negociación política, ¿no? Acá estaría Perón con los dirigentes sindicales de ese momento, ¿sí? Hay como una negociación en la cual Perón, digamos, le ofrece, por eso están las dos flechas, Perón le ofrece a los sindicatos burocráticos, le dice, bueno, les ofrezco de alguna manera que ustedes, como sindicatos, yo sé que dentro del sindicalismo hay varias corrientes, de hecho yo ya las nombré, estaba el sindicalismo burocrático, y sobre todo en los 70, ¿se acuerdan que dijimos que los que comienzan a ganar peso serían como la línea sindical
contraria a los sindicatos burocráticos, que era como esa línea sindical intransigente. Eso lo expliqué en las diapositivas anteriores, ¿sí? Que como que iban ganando peso los sindicatos más confrontativos, más intransigentes, digamos, sí, más confrontativos, ¿sí? De mayor confrontación, que eran los que más peso comenzaban a tener. Bueno, Perón le dice, bueno, yo sé que dentro del movimiento sindical hay diferentes corrientes, que ustedes, sería estos, están en un segundo plano ahora, y seguramente quieren ocupar el protagonismo dentro de los sindicatos, entonces yo como que te puedo facilitar eso. ¿Sí? ¿Sí? Facilitar eso. Esos sindicatos combativos estaban dentro de la CGT de los argentinos, ¿no? Los sindicatos combativos estaban... Yo sé que la que tiene, dice, pero la que tiene más peso ahora es la CGT de los argentinos, que son los sindicatos más combativos. Bueno, yo puedo hacer de alguna manera que el protagonismo vuelva a la CGT a Sopardo, que eran los sindicatos más burocráticos, más negociadores, ¿no? Ahora, los sindicatos burocráticos, ¿qué le ofrecen a Perón? ¿No? A cambio, estos sindicatos ofrecen apoyar la política económica de Perón, que era el pacto social, apoyar su plan económico. ¿Se acuerdan que dijimos que justamente el plan económico llamaba pacto social? Es decir, Perón necesitaba de sindicatos y de cámaras empresarias que firmaran un pacto económico, ¿no? Como un acuerdo económico. Bueno, alguien tiene que ir por los sindicatos, digamos, ¿no? Y los sindicatos burocráticos, y acá era un tema, porque la línea, esos sindicatos más combativos, no iban a firmar, iban como que la vara de exigencia iba a estar muy arriba para firmar un pacto. Y ahí es verdad que también es complicado, ¿no? Porque como toda negociación, si vos tenés una de las partes, es decir, vos sentás a sindicatos y a cámaras empresarias, y los sindicatos tienen la vara muy arriba de lo que exigen, se puede dar igual, ¿no? Se puede dar, pero digamos que es más difícil llegar a un acuerdo. Los sindicatos burocráticos, ¿se acuerdan que eran bajo la táctica de golpear y negociar? Tenían una postura, si se quiere, como más, no tan confrontativa, más dialoguista, más de buscar el acuerdo también. Entonces, eso a Perón le servía para que sentarlo en la silla y que los tipos firmaran el pacto social. Entonces, los sindicatos burocráticos dicen, bueno, nosotros te damos a vos el apoyo al pacto social, ¿sí? Y comenzar como a tranquilizar el reclamo de las bases trabajadoras. ¿Se acuerdan que esto que es lo que Perón también buscaba, ¿no? Esto de decir, bueno, ya hubo elecciones, ganó Cámpora, que es peronista, quiero que la sociedad comience a desactivarse los reclamos, ¿sí? Las protestas, y el país ingrese en cierta normalidad. Bueno, ahí los sindicatos que le dicen, bueno, nosotros vamos a buscar la manera de ir como, de alguna manera, enfriando, si se quiere, enfriando el reclamo de los trabajadores, ¿no? Como para que el país vaya tranquilizándose. Este acuerdo se da, es decir, en los 40 Perón tuvo una relación muy, ¿sí?, de mucha unión con los sindicatos, en los 60 se rompió, sobre todo con los sindicatos burocráticos de Bandor, y acá vuelve otra vez a ese vínculo entre Perón y los sindicatos. ¿Sí? Les dejo una pregunta, mencionar la causa, el plan económico se establece, ¿sí?, que se va a denominar pacto social, ¿sí? Bueno, acá les dejo un interrogante al respecto. Ahora, ¿qué pasó con el otro sector del peronismo? Es decir, con la izquierda peronista, ¿sí? Como nosotros dijimos, Perón se había acercado a la izquierda peronista, que era esto. Fíjense, izquierda Perón, como respuesta de esta forma, se apoya y alienta a los sectores de izquierda peronista. Esto en los 60, ¿sí? Pero en los 60 había como trazado un buen vínculo con la izquierda peronista, es decir, con Montoneros, con la juventud peronista, con que era la tendencia revolucionaria, ¿no? Y acá había un Perón que se acerca a los sindicatos, que eran más de derecha peronista, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó entonces con el otro actor, es decir, con los sectores juveniles de izquierda peronista en esos 70? Bueno,
Acá, es decir, ¿qué pasó entre la tendencia revolucionaria y el Perón? ¿Sí? Acá lo que pasó fue lo siguiente, cuando Perón viaja el avión y esto desarma todo este descontrol, bueno, ahí Perón dice, no, yo voy a retomar, por eso es reconstituir, recomponer, voy a retomar el vínculo con los sindicatos y los sectores juveniles de izquierda peronista tienen que quedar en un segundo plano. Es decir, Perón ahí inicia como un distanciamiento de ese sector de izquierda peronista, pero como lo hace primero en un tono, bueno, como era Perón o como buen político, ¿no? Lo hace como diplomáticamente, ¿no? Como primero por abajo, digamos, ¿no? No es que salía a la televisión o no era tan explícito, ¿sí? Daba algunas señales, pero no lo hacía tan explícito, ¿no? ¿Se acuerdan esto? Como decíamos que el movimiento político, como todo movimiento populista, es bien abarcativo, ¿no? Incluye, es más bien incluyente. Entonces Perón, y eso lo manejaba muy bien Perón, ¿no? Como que de hecho lo que le critica es Vampa, acá. Como que Perón favorecía e incluso buscaba que diferentes corrientes entraran en el peronismo, incluso opuestas. Entonces Perón acá, ¿qué hace con la izquierda peronista? Primero toma un distanciamiento, que no es algo muy abierto, ¿no? Pero da señales como, che, con usted está todo mal. Segundo, promueve la expulsión de las personas de izquierda peronista que estaban dentro del gobierno de Cámpora. ¿Se acuerdan? Cámpora ya era presidente y de hecho sabía Cámpora, por eso fíjense, rama juvenil, rol protagónico en la campaña electoral, presencia en cargos como ministerios, gobernaciones, legislatura, como yo era intendente de San Martín, ministro de Salud, ministro de Turismo, ministro de Trabajo, gobernador de Córdoba, como que todos esos eran de la izquierda peronista. Entonces, lo que hace Perón es promover la expulsión solapada y sutil, sería como, ¿sí? con delicadeza, de los cargos del Movimiento Nacional Justicialista. Le dice, mira, tiene que dejar los cargos. ¿Sí? Si vos sos ministro de Educación y sos de la izquierda peronista, renuncia. No es que lo decía por televisión ni nada, pero es por eso dice de manera sutil, ¿no? Después vemos en el futuro otro cargo, pero a esto renuncia. El gobernador de una provincia, que es un cargo muy importante y que era elegido por el voto popular, pero bueno, le dice, no, mira, no, vos sos de izquierda peronista y ahora no quiero apoyar esto, así que te pido por favor que renuncies, ¿sí? Y ahí entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese sector de izquierda peronista, no? Mucho sector de la izquierda peronista, como ustedes vieron acá, venía desde los 60 y acá ya estoy en el 73. Y mucho de esa izquierda peronista había de alguna manera hecho mucho en favor del peronismo. Perón estaba en el exilio, estaba en España, ¿no? Con un peronismo perseguido. Entonces, como que esa izquierda peronista, como que de entrada no entiende muy bien por qué Perón hace todo esto, ¿no? De hecho, creo que lo digo por el texto, lo dice, como que muchos miembros, claro, como Perón no es que iba a hablar, a veces no hablaba directamente, ¿no? Como todo líder político también se cuida qué decir, con quién, cómo. Sino que era gente que hablaba por él, ¿no? Como que alguien de confianza mío, como por ejemplo, el pedir la renuncia de un ministro, capaz no iba Perón y levantar el teléfono y decía, che, renuncia, sino que lo hace alguien que está vinculado a mí. Che, te llamo en nombre de y te pido que renuncies. Hola, te llamo en nombre de Perón, soy el secretario privado de Perón, mira, Perón quiere que renuncies, ¿sí? Entonces, como muchos sectores de izquierda, de entrada pensaron como que Perón no tomaba las decisiones en realidad, como que era una movida de la gente, del círculo de Perón, pero no de él, ¿sí? Porque de hecho en los 60 la relación había sido buena. Por eso dicen, fíjense, década del 60, Perón se apoya y alienta a los sectores de izquierda. Y Perón en la Argentina ahí los comienza como a desplazar. Entonces, ¿qué pasó con esos sectores de izquierda? Primero fue como, si se quiere, como una cuestión medio negadora, ¿no? Esto de decir, bueno, no debe ser Perón en sí.
Después sí comienzan a tener señales de que era Perón el que estaba tomando las decisiones, ¿no? Como que un secretario privado no va a decidir eso y se va a animar a llamar por sí mismo, por teléfono, sino que evidentemente sí. Entonces, y ahí sí se comienza a complicar la cosa, porque muchos sectores de izquierda peronista dicen, no, si nosotros hicimos un montón para que Perón pudiera volver a la Argentina, ¿sí? E incluso en los 60, cuando el sindicalismo le jugó en contra a Perón y Bandor, que le quiso, como que le jugó muy en contra a Perón, nosotros pusimos la cara por Perón. Con lo cual, más allá de lo que quiera Perón en sí, nosotros nos vamos a quedar adentro del peronismo porque estamos de acuerdo con las ideas del peronismo. Acá no pasa por lo que quiera Perón o no, porque es una persona. El peronismo tiene determinadas ideas, decía este sector de izquierda peronista, y nosotros con esa idea estamos de acuerdo. Así que nosotros no nos vamos a ir. No vamos, algunos habían renunciado a los cargos y otros no. Es decir, no vamos a abandonar los cargos y no vamos a ir a fundar otro partido. Porque nosotros con las ideas, por ejemplo, de justicia social, estamos de acuerdo. Entonces no acepta la expulsión e incluso llega un momento de decir, bueno, mirá, esto que decíamos, no, yo con las ideas del peronismo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con, digamos, capaz Perón ahora cambió de ideas. Bueno, de hecho, fíjense ahí lo fuerte, bueno, que se vaya él, de última. Por eso, acá, fíjense, Albert Fuente, que sería este sería como una revista de la izquierda peronista, ¿no? Y está hablando uno de los dirigentes de esa izquierda peronista que eran muy jóvenes, eran de 18 o 20 años. Y hablando un dirigente, dice, ¿por qué en un acto, cuando ya se empieza a dar cuenta que Perón los comienza a expulsar del peronismo, Perón quiere que se vayan del peronismo, dice, ¿por qué no nos dijeron antes que nos pasáramos a otro partido? ¿Dónde estaban estos que nos tirotean y que preparan los atentados para eliminarnos cuando había que pelear contra la NUCE? ¿No? Esto es decir, bueno, nosotros que somos miembros de la tendencia revolucionaria de la izquierda peronista, cuando fue el golpe del 66, en el 68 con Onganía, en el 70, en el 71, en el 72, que ahí había una dictadura militar, nosotros pusimos la cara, estos sectores juveniles del peronismo, ¿sí? Y hacíamos actos que estaban prohibidos, obviamente, actos en favor del peronismo, pedíamos el retorno de Perón, y ahora que Perón volvió nos echa al partido, esto no, se tiene que ir él, nosotros no nos vamos a ir. Bueno, obviamente ahí la relación se súper tensiona, digamos, y ahí pasó una cuestión que fue fue bastante dura. Muchos miembros montoneros, como en ese momento tenían 20 años, siguen vivos, otros no, después vamos a ver. Pero bueno, dicen que no lo hicieron, algunos plantean que sí, que fue otro atentado contra el secretario general de la CGT, que era de la izquierda burocrática, era como el que Bandor estaba muerto, el que sucedió a Bandor, ¿no? Que era como representantes de este sindicalismo burocrático y había dado el apoyo al pacto. Entonces fue con el que negoció Perón, ¿no? Entonces, como había alguien de los sindicatos burocráticos que había negociado con Perón todo esto que yo expliqué antes, ¿qué hace esta tendencia revolucionaria? Obviamente no va a matar a Perón, sino lo que hace es asesinar al que negoció con Perón, ¿sí? Que era de la derecha peronista, que era Rucci, ¿sí? Asesinan a uno de los máximos representantes de la burocracia sindical y secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Ahí Perón, ya con el asesinato de Rucci, que era una de las personas con las cuales él había negociado todo esto que yo vi, que vimos y buscó recomponer el vínculo, Perón ahí ya se termina como de tomar postura y acá va más fuerte, como hacerla pública, ¿sí? Como decir, bueno, públicamente digo, ¿sí? Y ahí tienen el link para que lo vean, dura 4 minutos, es muy cortito. Es el acto del 1 de mayo, el Día del Trabajador del 74, ¿sí?
del 74, en la que Perón da un acto en la casa, en la casa de gobierno, ¿sí? El 1 de mayo es el Día del Trabajador, se hace un acto típicamente peronista, van todo lo da. Va a hablar Perón, de hecho se ve ahí en el video, dura 4 minutos, ¿sí? Va a dar como un discurso en la Casa Rosada, en el balcón, y van a la plaza, como pasó en Ezeiza, distintas corrientes del peronismo, ¿no? Y adelante estaban como miembros de la burocracia sindical, ¿sí? Sindicatos, y en el fondo de la plaza estaban lo que eran los miembros de la izquierda peronista, ¿no? De derecha peronista y de izquierda peronista. En el video algo se escucha medio del fondo, que empiezan a cantar desde el fondo, tipo con canciones de cancha, como a hacer críticas al gobierno, que era un gobierno peronista, ¿no? Algo, la verdad, importante, me salté a decir, bueno, qué boludo, me lo salté. Bueno, esto encima estaba acá. Acá dije que Cámpora renuncia, Perón le pide que renuncie, como Perón ya sabía que iba a venir a la Argentina, le pide a Cámpora que renuncie, que convocara elecciones, y ahí es donde se presenta Perón, ahí directamente. Entonces, en el acto del 74, ya lo da Perón el discurso, y muchos sectores, bueno, y ahí es donde empieza Perón a acercarse a esto y alejarse de esto. Entonces ahí, en el 74, Perón el 1 de mayo da el discurso, y desde el fondo, ahí en el video algo se percibe, que hay como a través de cantos de cancha, los sectores de esta izquierda peronista comienzan como a cuestionar al gobierno, ¿sí? Comienzan a cuestionar al gobierno de Perón por las políticas que estaba aplicando, digamos, como que esos sectores de izquierda esperaban políticas más de izquierda, si se quiere, ¿sí? Fue eso que es bastante difícil de entender, que yo lo intenté explicar acá, en este cuadrito, donde para un sector del peronismo el regreso era considerado como el punto de llegada, pero para otros, que esté Perón en el gobierno era un paso hacia otra cosa, con lo cual, es decir, hacia las políticas que aplique, iban como a mirar las políticas que se aplicaran. Muchos sectores de izquierda peronista entienden que no, que las políticas que estaba aplicando Perón eran contrarias a los sectores populares, ¿sí? Muchos sectores de izquierda peronista. Entonces, en ese acto del 1 de mayo, a través de cantos, se lo hacen saber, ¿no? Algo de verdad bastante novedoso, porque en el peronismo no pasaba algo tan así, sobre todo con Perón, ¿no? Como discutirle el liderazgo. Bueno, y ese fue un famoso hecho en el cual ahí, bueno, Perón, mientras está dando el discurso, como ustedes pueden ver, él habla. En el discurso, cuando está hablando, se va escuchando que le están cantando en contra. Y Perón, justamente lo que hace es, en el mismo discurso, mientras va hablando, como ¿qué hace? Un reconocimiento a todo este actor. Sí, como que habla bien de los sindicatos, ¿no? Bueno, pero porque los sindicatos, como que hace un reconocimiento a este actor, ¿sí? Hace como un reconocimiento a los sindicatos burocráticos, ¿no? Y en un momento del discurso, que eso también se ve, bueno, digamos, lo trata de estúpidos a los miembros de la izquierda peronista, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Como que ahí ya la postura ya no es sutil y disimulada, sino que ya es una postura abierta, porque en la mitad de la plaza los cuestiona, y de hecho los echa de la plaza. Le dice que se fueran de la plaza, como que no estaban dentro del peronismo, entonces se las tenían que tomar porque eso era un acto peronista. Bueno, acá hay un subtítulo, si esto después lo buscan ustedes, ¿sí? Y vamos al último momento, ¿sí? Al último momento, ¿sí? Este último momento, ¿sí? Este último momento, ¿sí? Una cosita.
Este último momento, ¿sí? Vamos también a ampliarlo ahí, tácate. Este último momento va desde la muerte de Perón hasta el golpe del 76, el último golpe militar. ¿Sí? Entonces, ahí, desde la muerte de Perón hasta el golpe, y ahí termina el texto. Perón entonces echa de la plaza el 1 de mayo del 74, ¿sí? Y fíjense que muere ahí de toque, porque 1 de mayo a los 2 meses, ¿sí? Sí, menos, en realidad. No, justo 2 meses. Claro, junio, julio, ¿sí? A los 2 meses Perón muere, ¿sí? Y ahí plantea, bueno, un hecho que le da inicio al tercer momento, obviamente, hecho que le da inicio al tercer momento, sí, sería la muerte de Perón, ¿sí? Y la autora Pampa plantea, digamos, que Perón cuando vuelve a la Argentina, y esto que ya le dice a Cámpora que renuncie, porque él se quería presentar como candidato a presidente, ¿sí? De alguna manera Perón vuelve con una idea, como Perón se daba cuenta que la Argentina a la cual él volvía era un bardo total, por eso es que él hablaba de la institucionalización, ¿sí? Era digamos, movilizaciones sociales, protestas, sectores corporativos empresariales que estaban buscando beneficios, organizaciones político-militares como ERP, Montoneros, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran estos miembros de la sociedad, sectores juveniles, sectores de la iglesia en movimiento? Como que era una sociedad bastante compleja. Perón cuando vuelve, sí, cuando ya vuelve en el 73, él como que busca recomponer relaciones con los sindicatos, ¿sí? Como para tener algo de apoyo. Y una cuestión importante, ¿sí? Es que desde el punto de vista político él dice, bueno, yo necesito como que, yo obviamente tengo un partido que es el peronista, pero estaría bueno que sobre todo el radicalismo, de alguna manera o indirectamente me apoye, dado la situación bastante particular que tiene la Argentina en los 70. Y es verdad, dice Svampa, que es una postura como de alguna manera, hasta incluso Perón piensa en que él quiere ser presidente, en encabezar él como presidente y que el vice sea radical, ¿no? Era como mostrar una señal de unión en el país, ¿no? Un país que había protestas, movilizaciones, asesinatos políticos, porque protestas y movilizaciones puede haber, pero asesinatos políticos, las corporaciones empresarias también buscando beneficios, era todo un descontrol. Dice, bueno, sería una muy buena señal volver al país y que los dos partidos mayoritarios presenten una única fórmula. Después hay otros partidos que haya, pero como mostrar esa unión entre el peronismo y el radicalismo como una manera de mostrar unión en un momento tan complicado. Eso no se termina dando porque no se da, pero Perón intenta tener buena relación con el radicalismo, que fue una gran diferencia con el primer peronismo del 40. Bueno, precisar el acuerdo o desacuerdo, eso después lo buscan ustedes y sí me interesa acá. Y ahí es verdad que, bueno, Perón intenta esto de que el vice sea radical y no va, pero dice, bueno, ahí hubo 2 errores grandes de Perón. Primero, Perón tenía que elegir un compañero de fórmula, un vice, ¿no? Y claro, acá ya el bardo que tenía Perón es de qué línea lo iba a elegir, ¿no? ¿De qué línea lo iba a elegir? Porque cuando Perón le tiene que elegir el vice, digamos, y ¿se acuerdan? Estaba la rama sindical, la rama política, la rama juvenil, e ideológicamente había izquierda y derecha, todavía, digamos, fue previo a que, como que todavía estaba como jugando con los dos, es decir, con el actor sindical y con el sector juvenil, ¿sí? No es que fue, digamos, como que estaba en ese momento en el cual Perón todavía lo que yo dije antes, lo de la plaza, fue posterior, obviamente, ¿sí? Porque Perón cuando echa a Montoneros de la plaza ya era presidente y ya había un vice, ¿sí? Cuando Perón tiene que elegir vice, ahí es como que estaba todavía
en el medio acá, ¿no? Entonces Perón no, dice, bueno, si yo elijo a alguien del sector juvenil, me voy a tirar en contra de todos estos. Si yo elijo a alguien del sector sindical, me voy a poner en contra de todos estos. Entonces, con cierta astucia o viveza, pero después le termina saliendo un espanto esta cuestión, ¿qué hace? Elige a alguien que no sea de ninguna de las dos, ni de la derecha peronista ni de la izquierda peronista, en principio. Y una persona que no tenía como mucho perfil político, que era su esposa, ¿sí? Eva ya estaba muerta desde los 50, claro, que era como su segunda esposa, en realidad, María Estela Martínez de Perón, que no era una dirigente política, ¿sí? De hecho, era una persona que no tenía experiencia política de nada, ¿sí? Entonces, claro, Perón dijo, bueno, el hijo de esta persona no tiene experiencia política de nada, como que, claro, nadie se va a quejar ni nadie va a decir nada porque no opinaba, no tenía un perfil político. Y la otra cuestión de alguna manera también crítica es que Perón no estaba dejando ningún heredero político, me refiero, ¿no? Como decir, bueno, si a mí me pasa algo, tal persona me puede llegar a reemplazar, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que los populismos son fuertemente personalistas? De hecho, el peronismo se llama peronismo, remite a la figura de Perón. En alguna medida, por lo menos en los populismos latinoamericanos de primera generación, ¿sí? Los del 40, es verdad como que no, y algunos lo siguen cuestionando hasta el día de hoy, como que el populismo, al estar centrado en una persona, como que se les complica elegir un heredero, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Y Perón ahí, evidentemente, ya era un tipo grande, ¿sí? Si bien la cabeza la tenía recontra lúcida, era una persona de edad grande, ¿sí? Y era un momento de la Argentina muy complicado. No tenemos ni idea de lo complicado que era, ¿sí? Nada que ver, yo entiendo que ahora es muy complicado, pero nada que ver, ¿sí? Era un momento muy complicado. Entonces, en esa situación tan particular, primer error, elige como vice. Vos siendo una persona mayor, grande, elegís como vice a una persona que no tiene nada de experiencia política en un país muy complicado, ¿no? Porque una cosa es alguien que no tiene experiencia política en Suiza, ¿no? Y otra cosa, Argentina, que era un momento muy complicado. Y ahí vos pones como vice a una persona, elegís como vice a una persona que no tiene experiencia. Y por otro lado, tampoco nombrás un heredero, con lo cual, si te pasa algo, digamos, como que lo que generalmente también pasa en esas situaciones es como que se desata una lucha por el poder, porque vos no dejaste nada claro. Y justamente en ese contexto es que se muere Perón. Y asume la presidencia porque es lo que tocaba la esposa, que era María Estela Martínez de Perón, en un contexto muy complicado. Y ahí es donde María Estela Martínez de Perón comienza a introducir cambios, eso serían las inflexiones, políticas y cambios económicos a lo que había hecho Cámpora, o sea, pero lo había hecho, ¿se acuerdan? A las políticas que había aplicado Cámpora, serían estas, este sería Cámpora, pero ¿se acuerdan que mucho de lo que hizo Cámpora en realidad era por eso el cartel, ¿no? Cámpora al gobierno y Perón al poder. En realidad mucho Cámpora había seguido lo que quería Perón, ¿sí? Es decir, que había políticas que había empezado Cámpora, que después Cámpora renuncia a la presidencia, a los 2 meses renuncia, ¿sí? El 12 del 7 renuncia, va del 25 al 12 del 7. Ahí renuncia porque se lo pide Perón y Perón se presenta, entonces sigue con las políticas que había aplicado Cámpora, ¿sí? Continúa, por ejemplo, el pacto social, continúa, ¿sí? Cuando sube María Estela Martínez de Perón, que era su esposa, comienza a introducir cambios a determinadas políticas y determinadas políticas económicas. Ahora después vamos a ver por qué y si fue decisión de ella, cómo fue la cosa, ¿sí? Bueno, digo súper rápido esto, ¿sí? Seguramente ya voy a estar en hora. La decisión desde el punto de vista política es ya directamente, va un paso más allá. Perón había terminado todo mal con la izquierda peronista, ¿no? Eso ya lo acabo de decir antes en el video, que los echa de la plaza, los trata de estúpidos. Pero acá se toma la decisión directamente de
el exterminio. Estoy hablando de la vida de las personas, ¿no? Acá se comienza a tomar la decisión de exterminar a los sectores de izquierda, ya sea peronistas como no peronistas, por eso dice extraperonista, es decir, los sectores de izquierda peronista y los sectores que también había de izquierda no peronistas. Por ejemplo, en las universidades, por ejemplo, estudiantes universitarios, docentes o dirigentes de la izquierda peronista, ¿sí? En este contexto es donde muere asesinado el padre Carlos Mujica, que, bueno, ahí mandé a ver un videito de 2 minutos. De manera también increíble, rompe relaciones con el actor sindical, con el cual Perón sí se había acercado, que era este. Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense que ahí vamos entendiendo el golpe de Estado, porque con la izquierda rompe relaciones, de hecho los manda a exterminar, y con lo que era la derecha peronista, corta relaciones, ¿sí? De hecho, se dan algunas manifestaciones obreras y lo que hace el gobierno es mandar a reprimir, ¿sí? Y tiende al debilitar, digamos, busca debilitar a ese actor sindical burocrático, ¿no? Como que se termina el acuerdo que había hecho Perón, que era el de las contraprestaciones, fíjense, contraprestaciones, que dice acá, fin de las contraprestaciones. Obviamente, ustedes supongo que ya se dan cuenta, ¿no? Dice, bueno, pero esta mina va a quedar sola, y voy para ese lado, ¿no? Ahí se ve también la inexperiencia política, ¿no? Desde el punto de vista económico, abandona el pacto social, que era la política económica que se introdujo, ¿sí? Y comienza como una lucha corporativa, y acá hay una cuestión muy importante, ¿sí? Que después la vamos a explicar, pero acá solo la voy a nombrar rápido, que es que por primera vez en la historia del peronismo se introduce dentro del peronismo, no va a ser la última, pero sí la primera, María Estela Martínez de Perón hace renunciar a Gelbart, que era el ministro de Economía que impulsó el pacto social, ¿sí? Este acuerdo entre sindicatos, empresas, ¿no? Lo hace renunciar María Martínez Estela de Perón, ¿sí? Y va al Ministerio de Economía un ministro de orientación liberal. Que eso no era lo nuevo porque liberales ya había existido un montón, pero dentro de un movimiento popular como el peronismo, sí. Y hace un plan, ¿sí? Que el ministro fue Celestino Rodrigo, así era Rodrigo el apellido, Celestino Rodrigo, y en el marco de una presidencia peronista, ¿sí? Y siendo la presidenta la esposa de Perón, Perón ya estaba muerto, introduce un plan claramente liberal, ¿sí? Por eso decimos que la novedad es que se abandona una política nacionalista, intervencionista, por una liberal. Obviamente, después busquen ustedes los apoyos sociales y corporativos de ese ministro, pero ya van teniendo una idea, ¿no? ¿Qué actores sociales o corporativos van a apoyar un plan de orientación liberal en la Argentina? Sí era lo novedoso que se haga en el marco del peronismo, ¿no? Muchos plantean en realidad que ahí fue como un primer ensayo por vía democrática, porque María Estela Martínez de Perón era una presidenta democrática, ¿sí? Es lo que dicta, y constitucional, de introducir en el marco del peronismo un plan de orientación liberal. Pero no, listo, ¿sí? Después de eso lo vamos a ver. Está. Entonces, hay, cierro, ¿sí? Y corto. Fíjense ahí el cambio fuerte, ¿no? En una esfera económica, de salir de una política intervencionista, nacionalista, como nosotros ya conocemos del peronismo, hacia una política liberal. Hay como un intento de jugar esa carta, sobre todo por parte de los sectores dominantes, es decir, de introducir un plan liberal en el marco del peronismo, ¿no? Y constitucional. Después vamos a ver cómo termina este ensayo. Bueno, gente, espero que se encuentren bien. Les mando un abrazo grande.